El siguiente paso para poder desarrollar retículas de un diseño web es entender cuáles son las medidas y especificaciones de un ordenador. Aunque en el diseño en general últimamente se determina que se debe pensar primero en el móvil, trabajar con un ordenador si eres principiante es la mejor manera en la que puedes emprender el proceso de aprender a generar retículas de diseño. Trabajemos en ello. En esta lección vamos a aprender a utilizar las líneas guía para generar composiciones que nos puedan servir de layout o de plantilla para poder ir colocando los elementos dentro de una estructura de diseño que estemos desarrollando. Antes de empezar es importante que tú entiendas cómo está constituido de manera general el proceso de colocación de elementos dentro de una página web. Vamos al menú superior Archivo y voy a abrir un documento que nos va a explicar a grosso modo qué es lo que estamos nosotros desarrollando. Este documento tiene dos mesas de trabajo. Estas dos mesas de trabajo representan una página web de ordenador de escritorio y la del lado derecho representa una página web para un móvil. Básicamente están compuestos por tres elementos generales. Es un header, un body o contenido también le llaman, y un footer. Y están colocados los elementos que básicamente se están usando en cada una de las secciones. En el header, bueno, va un logo, el menú de navegación y en ocasiones va la parte de búsqueda. En body va los contenidos en general y puede ser una estructura variable, es decir, puede estar dividida en 3 columnas, 2 columnas, puede tener una columna de lado, puede no tener una columna o puede inclusive ser considerada como un full screen, y ahí hay variaciones con las que se tendrán que trabajar de acuerdo al diseño que tú estés considerando desarrollar. Y en el footer generalmente va un logo más pequeño, otro menú de navegación, aspectos legales, redes sociales, y en algunos, por ejemplo, blogs ocupan para poner noticias destacadas, ubicación, un feed de Instagram o de Twitter, o etcétera, etcétera. Algunos otros elementos que quieren que permanezcan de manera constante dentro de la composición del sitio web. Recuerda, estos elementos muy probablemente pueden variar dependiendo del giro o de lo que hace o vende o para la finalidad del sitio web. En la versión para móvil es más o menos similar, pero cambian algunas consideraciones. El menú de navegación no es completo, tiene que ser este famoso menú de hamburguesa o menú colapsable. Se despliega y se repliega según sea necesario. El contenido es más alineado a que quepa en una sola columna, y generalmente el footer puede ser un poquito más marcado o un poco más ancho. No tiene ya menú de navegación porque el desplazamiento o la navegación dentro de un teléfono móvil generalmente es hacia arriba o hacia abajo, y el menú permanece de manera constante en una posición fija, el menú superior. No hay que hacer todo este desplazamiento que a veces es necesario dentro de una página web. Te voy a mostrar algunos ejemplos de esto para que nos pueda quedar un poquito más claro. Voy a empezar por este sitio tiene un header donde tenemos un menú, su logo y el cambio de idioma. Si yo muevo o me desplazo hacia abajo, el menú cambia y se coloca del lado izquierdo, el logo está colocado del lado derecho y la estructura, bueno, pues son los contenidos que están generando. Y hasta abajo tenemos esto como una versión de footer. Aunque el diseño es distinto, la estructura generalmente es la misma o es la base de la cual está partiendo el trabajo que se está desarrollando. Voy al siguiente. Aquí tenemos más o menos lo mismo, hay una pequeña variación. Aquí tenemos el header, donde tenemos las redes sociales, parte del menú y el logotipo. Una página de contenido o una sección de contenido. Esto es muy importante, es un aviso que están colocando. Puede estar en el header, algunas páginas lo colocan en la parte inferior de la pantalla, no necesariamente del header o del footer, sino de la pantalla donde se está proyectando la página web. Yo me desplazo. Esta página tiene dos desplazamientos. Como puedes ver, puede tener un desplazamiento vertical y en este caso tiene un desplazamiento horizontal para mostrar algunos contenidos. Si yo sigo bajando, aquí la parte del body sigue cambiando, pues ahora tenemos dos columnas, una más grande que la otra, donde se muestran los contenidos necesarios. Luego se va a una columna otra vez, a dos, y finalmente esta última sección es su footer. Paso al siguiente sitio. Aquí tenemos un menú, aunque lo tiene como colapsable, doy un clic y aparece de esta manera. Esta parte está muy bonita, esta del cursor, pero bueno, básicamente
Simplemente este es su logo, su menú, este es su header, no tiene un desplazamiento inferior y no tiene un footer como tal. Y finalmente esta que es un blog donde tenemos un header con un menú, redes sociales y cambio de idioma. Aquí está la parte de la búsqueda y a partir del slider, que es esta sección de aquí, empezamos con el contenido. Todo este contenido que es variable y va a depender o va a cambiar de estructuras de diseño hacia abajo, es muy larga, cerca de lo que podría ser un footer, pero el footer en general es esta parte inferior. Esto que acabamos de ocultar lo voy a extender un poco para ver si lo podemos ver mejor. Puede que se corte un poco en la pantalla, pero inicialmente, bueno, es el logo, su menú y en la parte inferior tenemos un feed de Instagram. Esto lo que va a permitirnos tener es una variación muy distinta o nos va a abrir opciones a poder tener el diseño como nosotros lo queramos realizar, pero siempre y cuando consideremos estas estructuras. Tener esta estructura le da a nuestra composición o a nuestro diseño una constante y una permanencia que podemos estar repitiendo a partir de estructuras básicas generadas por layouts. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a generar un nuevo documento. Recuerda comando o control N. Elijo un documento web de 1920 por 1080 y le doy crear. Voy a trabajar con líneas guía, pero no las voy a ir arrastrando, es decir, no voy a hacer esto que generalmente es lo que estaríamos trabajando. Lo que voy a hacer es, bueno, primero voy a quitar estas guías, es ir al menú superior vista y de aquí directamente a nueva composición de guía. Y en nueva composición de guía lo que yo voy a buscar es generar una composición en específico de lo que yo esté trabajando. En este momento lo que puedo hacer es decirle, ok, yo quiero trabajar primero columnas y filas. Tenemos que entender que esto trabaja sobre columnas y filas. Voy a trabajar mis filas. En todo caso, voy a generar una estructura base. Acuérdate que estamos haciendo primero una estructura base. Le voy a decir que quiero 3 filas. Ahí están mis 3 filas. Se pueden desplazar como yo lo necesite. Le puedo decir que la altura no sea de 120, sino que va a ser variable. En este caso, como va a ser una plantilla o una retícula, pues no puedo mantener una altura variable, pero sí puedo mantener un espaciado entre estas filas, un medianil, el cual lo voy a agregar de 20 píxeles. ¿Lo ves? Son estos dos elementos que están acá. Y en mi número de columnas yo tengo 16 por un ejercicio previo que estábamos desarrollando, pero en este caso voy a trabajar o voy a jugar con muchas menos columnas. Vamos a jugar con 10 columnas y aquí es la parte importante o la parte interesante. Nosotros tenemos que ser conscientes de cuánto es lo que está midiendo nuestra mesa de trabajo. En este caso mide 1920 y yo tengo que dividir esa cantidad entre el número de divisiones que yo necesito, que serían 10 columnas. Entonces mi columna debe de medir en teoría 192 píxeles. Ahí están, pero si yo les añado un medianil de 20, esto cambia, porque ya se sale de la cantidad o de la medida que tenemos pensada originalmente. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora en la que nosotros queremos tener estos elementos. Si yo tengo 10 divisiones de 192 en un espacio de trabajo como este, yo tendría que considerar en todo caso los márgenes que voy a estar manejando alrededor de la mesa de trabajo, es decir, los que voy a tener en la parte superior, lateral e inferior, y los espacios de columnados que voy a estar ocupando. Si mi mesa de trabajo mide 1920 de ancho, pero le voy a quitar 100 píxeles porque son 50 píxeles del margen del lado izquierdo y 50 del margen derecho, mi mesa de trabajo mide 1820. Generalmente vamos a tener un medianil menos que el número de columnas que nosotros estamos trabajando. Entonces serían 9 medianiles por 20 píxeles, nos da un total de 180. Si a estos 1820, la medida real de espaciado que voy a utilizar, menos los 180 píxeles que voy a utilizar, me dan 1640 entre 10, entonces yo tendría una unidad de columna de 164 píxeles y vuelvo a regresar entonces ahora sí a trabajar con mi nueva composición de guía. Voy a desactivar momentáneamente las filas, ya las iré modificando más adelante, y le voy a decir que tenga primero los márgenes, tanto verticales como horizontales, y los medianiles, y entonces voy a marcar el número de columnas. 164. Quedan dispares, como puedes ver. Es muy complicado tratar de hacer esto para que quede de manera mucho más específica, entonces lo vamos a hacer de una manera mucho más simple, y es simplemente a los
es que lo estoy haciendo mal. Aquí son los medianiles son de 20 y los márgenes solo los activé, pero los márgenes son de 50 píxeles por lado. Y entonces sí, ya tiene más orden mi estructura vertical de columnados. Aquí la tengo, ¿no? Y a partir de eso yo podría generar específicamente los tamaños o las ubicaciones de dónde va a terminar mi header y dónde va a empezar mi cuerpo o mi body, el body de los contenidos, y dónde va a establecerse mi footer. Lo puedo también hacer desde la composición de guía que yo estoy manejando. Puedo activar las filas y puedo decirle que en lugar de tener 2 filas tenga 3. Con el espacio de medianil que estoy generando, pues me genera esta parte. Sin embargo, yo puedo determinar la altura que quiero que tenga cada un elemento, o en su defecto puedo marcar las líneas guía de manera independiente, es decir, colocarlas a mi disposición. Y es lo que vamos a hacer. Voy a desactivar las filas. Simplemente que yo ya tenga esta alineación vertical me da muchísimas ventajas, porque los elementos los puedo encajar directamente en estas ubicaciones o a lo largo o ancho de toda la mesa de trabajo. Voy a entonces determinar cuánto quiero que sea el alto de mi header. Creo que 200 píxeles de alto de header están muy bien. Podría ser 150 también. Esto va a depender, insisto, del diseño que tú estés manejando o que estés considerando. Lo vamos a hacer en ejercicios posteriores, pero aquí lo determino de esta manera. Y aquí pongo mi header. Es esta línea que está acá. Y la línea de footer, voy a hacer un footer muy delgado. Lo podría colocar en 1000, pero lo voy a dejar en 980. Y toda esta área va a ser el área con la que yo voy a trabajar mi contenido. Ahora bien, aquí está mi primer mesa de trabajo. Esta la vamos a llamar, por ejemplo, inicio. Si yo genero una nueva mesa de trabajo con la herramienta de mesa de trabajo, recuerda que puedo no ver las líneas guía que yo estoy generando. Vamos a cambiarle el nombre. Le vamos a poner, por ejemplo, perfil, y vamos a añadir una capa nueva. Yo puedo estar en la mesa de trabajo de inicio y decir menú superior vista, nueva composición de guía, pero pedirle que vaya o que el destino sea la mesa de trabajo de perfil. Y listo, ya está asignada. Sencillo, ¿no? Voy a salvar este documento, voy a trabajar con uno nuevo. Genero un nuevo documento, también de web más grande, le digo crear. Y en este caso voy a generar 4 mesas de trabajo. Me coloco en la mesa de trabajo número 1, voy a generar una nueva composición de guía y puedo determinar que estas composiciones de guía se estructuren para todas las mesas de trabajo, de modo que cada una tenga la composición o layout que yo ya estoy manejando o que tengo previamente trabajado o diseñado. Esto resulta muy útil cuando yo estoy trabajando con muchas mesas de trabajo y con una misma estructura, ya que esta misma estructura me va a permitir poder generar y modificar los elementos que yo necesito sin tener que estarlos haciendo a cada momento. Voy a borrar todas las guías, están limpias en todas las mesas de trabajo. Voy a generar una nueva composición de guía. Aquí voy a activar esto, voy a decirle que sean 3, ahí está, para poder ver las diferencias. Y aquí puedo determinar también que quiero que se apliquen al lienzo. Cuando yo aplico las guías al lienzo, se aplican de esta manera. Es como si cada mesa de trabajo estuviera dentro de un lienzo, por eso este margen me lo está aventando hasta acá. O puedo determinar algún tipo de columnado en específico. Puedo determinar que quiero que sean 16 columnas, 24, 8, el que tiene por default o por defecto, o el que yo estaba trabajando de manera personalizada. Puedo hacer que estos valores se ajusten como valores preestablecidos en caso de que así lo quisiera. Lo vamos a hacer más adelante. Pero lo que te quiero contar es que trabajar con estas composiciones de guía nos permite tener una ubicación mucho más específica de lo que yo estoy trabajando. Otra pequeña
sugerencia es que tú no le coloques la anchura de la columna. Aquí no le estoy colocando y automáticamente hace la división a partir del margen que yo estoy determinando. Y eso me ayuda muchísimo a tener una referencia mucho más clara y veloz de lo que voy a estar ajustando. Si yo hago el ajuste en una de estas, bueno, generalmente al decirle que se aplique a todas las mesas de trabajo, lo va a colocar ahí. Como acabas de ver, planear el número de columnas y el espacio que va a existir entre estas es muy importante cuando estás trabajando en un ordenador. Sin embargo, para trabajar en un dispositivo móvil es muy importante saber que hay variaciones considerables que debes de tener en cuenta para poder tener un diseño óptimo. En la siguiente lección aprenderemos a generar retículas de diseño específicamente para un móvil.